Gaurko prentsaurrekoan 2020ko gripearen aurkako txertaketa kanpaina aurkeztera gatoz. Horretarako, asistentzia sanitarioko zuzendariorde Ana Bustindui eta pazientearen segurtasun programain koordinatzaile Enrique Peiro daude nirekin. Bioi eskerrik asko nirekin egotearren eta eskerrik asko bezuen taldeek egindako lanarengatik. Une berezia izaten da gripearen txertaketa. Herritarrak, gure nagusiak batez ere, itxaroten egoten dira ea noiz heltzen den ziztada jasotzeko unea. Heldu da, jada, txertaketa datorren asteko asteartean hasiko da. Urriaren 13. Beti izan da garrantzitsua txertoa hartzea, baina aurtengo leloak dinoan bezala, aurten inoiz ez bezala gripetik alde egin. Todos los años subrayamos la importancia de vacunarnos, pero como dice el lema de este año más que nunca, aléjate de la gripe. El próximo martes, día 13 de octubre, dará comienzo la vacunación y se desarrollará durante las próximas 6 semanas. Aunque no descartamos, como lo hemos hecho en años anteriores, prolongarla durante más días si se viera necesario. El objetivo de esta campaña es preservar la salud individual de las personas pertenecientes a los grupos de riesgo, a quienes una gripe les puede causar complicaciones. Por eso, si perteneces a alguno de estos grupos, es decir, si tienes 65 años o más, padeces alguna enfermedad crónica o estás embarazada, debes vacunarte. ¿Por qué? Porque con esta vacuna vamos a poder evitar la infección en muchos casos y en otros conseguiremos reducir la intensidad de la enfermedad, evitando así mayores complicaciones. Verás, 65 urte edo gehiago baduzu, diabetesa edo biriketako bihotzeko gibeleko gaitz kroniko bat badaukazu, edota aurtun bazaude txertoa jarri ezazu. Dakizunez, aurten gripeak COVID-19 pandemiarekin bat egingo du. Hori dela eta osasun sailak eta osakidetzatik segurtasunean jarri dugu gakoa. Gogoratu, arrisku taldekoa bazara, osakidetzak emango dizo itxordua. Como sabéis, la gripe coincidirá con la pandemia del COVID-19. Por eso hemos puesto el foco en la seguridad, tanto la de la población como la del equipo de profesionales de Osakidetza. Seguridad a la hora de citar a la población para que acuda a ponerse la vacuna. Esta es una de las grandes novedades de este año, yo diría que la más importante. A diferencia de otros años, en esta campaña Osakidetza será la que ofrezca cita para vacunarnos de la gripe. Por lo tanto, si pertenecemos al colectivo de riesgo, debemos esperar a que nos llamen para darnos cita. No hay prisa, no debemos acudir al centro de salud. Osakidetza nos llamará. Si alguna persona perteneciente a estos colectivos no recibiera esta llamada antes del día 31 de octubre, que nos llame, por favor, a partir de esa fecha para que podamos concertar una cita y vacunarla. De esta manera, la afluencia a los puntos de vacunación será ordenada, más cómoda para la ciudadanía y, por supuesto, más segura. Otra de las novedades de la campaña de este año es que hemos optado por lugares específicos, lugares seguros. Algunos están dentro de la red de la sanidad pública vasca. Sin embargo, en algunas OSIs hemos optado por sacarlos fuera y situarlos en locales alternativos. Con esto, además de en seguridad, ganamos en cercanía. La seguridad también la hemos tenido en cuenta a la hora de planificar el suministro de las dosis. Hemos organizado 3 bloques priorizando a los siguientes colectivos. 1. Ámbito sociosanitario y profesionales.
Su vacunación comenzó la semana pasada, antes de la vacunación a la población de riesgo, para prevenir, más si cabe, el contagio en estos colectivos. 2. A partir del martes 13 de octubre, acudirán las personas pertenecientes al colectivo de riesgo en la medida que hayan sido llamadas por Osakidetza. Recordemos, Osakidetza les dará a estas personas de los colectivos de riesgo cita. Y 3, el resto de la población. Dadas las circunstancias, entendemos que puede haber, como todos los años, personas que no pertenezcan al colectivo de riesgo, pero que quieran ponerse la vacuna. Lo entendemos y por eso vamos a ponernos a su disposición. Este año, de forma excepcional, esas personas podrán solicitar cita para vacunarse a partir del 31 de octubre. Pero pedimos su colaboración. Colaboración para que prioricemos a los colectivos de mayor riesgo, a quienes más lo necesitan. Si quieren la vacuna, como hicieron en años anteriores, esperen y llamen a partir del 31 de octubre. Se les dará cita a partir de esa fecha. Segurtasuna izan da aurten bilatu izan duguna. Txerto gehiago bereganatu ditugu, iaz baino eren bat gehiago. Toki espezifikoak jarri ditugu txertaketa egiteko, 300 puntu guztira Euskadin zehar. Eta lehentasunen arabera antolatu dugu txertaketa. Lehenengo, arlo soziosanitarioa eta profesionalak. Gero, arrisku taldekoak eta azkenik txertoa hartu nahi duten gainontzeko herritarrak. Este año, Euskadi tendrá a su disposición 558.000 dosis, un tercio más que las suministradas el año pasado. Todos los años es importante vacunarse de la gripe, pero, como dice el lema de la campaña, este año más que nunca. Todo ello supone un esfuerzo importante por parte del Departamento de Salud con el fin de reducir el impacto de la gripe en nuestra sociedad. Amaitzeko, gogorarazi eta eskertu nahi nuke osasun langileek gripeari eusten egiten duten lan nekaezina. Hain testu inguru zailean bereziki. Kolektibo hori babestea funtsezkoa da. Herritar guztiek zaintza eta osasunareko eskubidea bermatua izan dezaten. Iaz langileen 37% eman zuten gripearen aurkako txertoaren dosia eta urterik urtera hobetzen ari da kopuru hori. Txertoa jartzeko deia egin nahi diet hemendik aurtengo honetan. Hago un llamamiento al personal sanitario, trabajadores y trabajadoras sociales, personal que trabaja en residencias de mayores y cualquier persona que pueda estar en contacto con aquellos colectivos más en riesgo, a que se vacunen. Aurton, inoz ez bezala, gripetik alde egin. 75 urte edo gehiago baduzu, diabetesa edo birikietako, bihotzeko, gibeleko gaitz kroniko bat baduzu, edota aurdun bazaude, txertoa jarri behar duzu. Baina itxaron ezazu, Osakidetzak itzordua eman arte. Este año, más que nunca, aléjate de la gripe. Es un lema que veremos mucho en las próximas semanas en las lonas ubicadas en los centros de salud y hospitales, en marquesinas, medios de comunicación, redes sociales y en la página web del Departamento y Osakidetza. Y no nos olvidemos de las 3 medidas sencillas para prevenir tanto la gripe como el COVID-19. Distancia social, uso de mascarilla e higiene continuada de manos. Gogoratu 3 horiek. Quiero acabar agradeciendo la colaboración que año a año nos brindan en la difusión de la campaña las diputaciones forales y los ayuntamientos, especialmente este año en el que nos han cedido espacios públicos para incrementar los puntos de vacunación.
También a los colegios farmacéuticos, de médicos y de enfermería, las asociaciones de pacientes y, cómo no, a ustedes, a los medios de comunicación. Eskerrik asko benetan eta zuen esanetara. De la red de gracias. Sí, en el tercio de lugares que aquí se marca que se va a realizar esa vacunación fuera de la red de Osakidetza, ¿qué nos podemos encontrar? ¿Qué tipo de lugares son? Sí, se ha pedido colaboración desde las OSIs de Osakidetza y desde los centros de salud para poder tener accesibles lugares como frontones en algunos municipios, como carpas, como hogares de jubilados, dependiendo un poquito de las características de cada municipio y lo que cada municipio ha puesto a disposición para que las personas podamos garantizar su vacunación con las medidas que indicábamos en nuestra Sailburu, con comodidad y con seguridad. Yo me preguntaba por todos los años, bueno, se comenta, ¿no? ¿Qué tipo de gripe se nos avecina? Yo no sé cómo, si la de este año se espera que sea leve, fuerte o cómo, y cómo va a interrelacionarse con el COVID, claro. O sea, se habla mucho de poder sufrir las dos patologías o no, pillar los dos. O sea, un poquito, en esta situación, ¿cómo va a ser este año la gripe? Enrique. Bueno, sí está el micro. La verdad es que es imposible predecir con exactitud, ¿no?, lo que va a pasar, pero lo que sí es cierto es que ahora entramos en un periodo en el que en Euskadi y en general en todo el hemisferio norte tenemos posibilidad de actividad gripal. Entonces, a partir de ahí, lo único que sabemos, lo único que tenemos reciente son los datos correspondientes al hemisferio sur, países como por ejemplo Australia, y ahí por ahora lo que se ha visto es que la actividad gripal ha sido moderada. Eso no permite conocer qué va a ocurrir y, por lo tanto, lo que hay que insistir es en, además de todas esas medidas que ha recordado la Sailburu, en el caso de la gripe contamos con una herramienta preventiva específica que es segura y que es altamente efectiva para prevenir las complicaciones. De ahí el llamamiento para que, especialmente aquellos que pertenecen a los grupos de riesgo, aprovechen esa oportunidad y estén protegidos para evitar esa posibilidad de complicaciones. Nik Sailburu galdetu nahi nizun, gripea igual aipatzen dugu koronavirusarekin elkartu daitekela, eta COVID-aren egoeraren inguruan Euskadin, ez dakite esan dezakegun ja egonkortzen ari dela, PCR masiboen kontua ere hor dago mahai gainean, ez dakit hori izango den hemendik aurrera jarraituko den estrategia. Nik uste dut esan dezakegula, zuhurtzia eta zuhurtzia mantendu behar ditugula. Badakigu pandemia honetan zer ikasi dugun, egoera oso aldagarria izan daitekela eta ez ezaguna. Beraz, esan dezakeguna da, datuak hor daude, datuak esan dezakegu hobetuz doazela, baina inolaz ere ez esan dezakegu hau gainditua dagoenik. Beraz, hor mantendu behar ditugu prebentzio neurriak, eta horretaz gain jarraitu behar dugu elkarlanian. Gauza bi horiek esango nituzkenik. Eta ondia zu, horre eman izan diren froga masiboiei buruz. Guk behar izan dugun guztietan, ikusi izan dugun guztietan neurriren bat gehitu behartzela horrela egin dugu. Kasu honetan, egonda bi leku egon dira, Azkoitia eta Sansomendi. Hortik ateratzen diren datuak ikusi egin behar dira, aztertu egin behar dira, eta ondorioen arabera ikusten joango gara, beharrezkoa diran, beste inon, beharrezkoak ez diren, eta zelako eragina daukaten ere bai. Hori ere kontuan hartu beharko da, beste erabakiren bat hartu aurretik. Bai, Sailburuarentzat ildo beretik aipatu dugu baeketa masibo bereziak egin direla Sansomendin eta Azkoitian, ez dakit emaitzak emateko moduan gauden momentu honetan. Oraindik ez ditzakegu eman, oraindik ez baitutu bokatu frogak, beraz itzaron beharko dugu pixka gehiago jakiteko azkenian zenbat egiten ditugun eta horren emaitza. Guztia ditugunean orduan jakin ahal izango dugu eta aztertu ahal izango dugu, baina lasai egon ezagutzen emango ditugulata.
Hola, yo quería hacer dos preguntas relacionadas con la gripe. Este año se prevé una vacunación mayor que otros años. No sé si hay 558.000 dosis, no sé si hay previsto, en caso de que haya más gente que quiera vacunarse, comprar más vacunas, es decir, si va a tener vacuna todo el mundo que quiera vacunarse. Y otra relacionada era la gente que no sea de grupos de riesgo, en otras comunidades como Cantabria están planteando cobrarles la vacuna. Aquí en Euskadi se plantea también cobrar la vacuna a esa gente que no sea de grupo de riesgo que se quiera vacunar. Siendo este año una circunstancia excepcional, es muy difícil hacer una previsión de las dosis que vayamos a necesitar. Nosotros sí hemos hecho un incremento de 1/3 en las vacunas disponibles y vamos a poner todos los medios a nuestro alcance para que éstas puedan ser puestas a quien las requiera. Si eso requiriera de adquirir mayores dosis, pondríamos todos los medios a nuestro alcance para que así fuera. Pero yo quiero también insistir en que ahora mismo los colectivos de riesgo son en los que tenemos que hacer una mayor incidencia, una prioridad. El resto, a partir del día 31, todos los años ha habido gente que, no perteneciendo a los colectivos de riesgo, ha manifestado su interés por vacunarse. Este año en Euskadi esa vacunación la vamos a ofrecer directamente desde Osakidetza. Luego va a estar de forma excepcional este año, a la vista de las circunstancias, a partir del 31 de octubre, disponible a la población en general. Como le estoy diciendo, Osakidetza este año, de forma excepcional, a la vista de las circunstancias, a partir del 31 de octubre, la pondrá a disposición de la población general que manifieste su interés. Y otra, también relacionado con las vacunas, los colegios farmacéuticos están trasladando que este año los laboratorios no están sirviendo vacunas a las farmacias por el acopio masivo que han hecho las consejerías de salud y el Ministerio de Salud. No sé si hay previsto ceder algo de alguna parte de vacunas a las farmacias o de momento lo centraliza todo el departamento y Osakidetza. Nosotros, por nuestra parte, hemos hecho el pedido como hacemos anualmente y nos hemos provisto, como ya he señalado anteriormente, con 1/3 más de las vacunas. Y vamos a colaborar con distintos colectivos para que estas vacunas lleguen a la población en general, incluso con servicios de prevención para poder facilitar en la medida que podamos que haya esa accesibilidad, especialmente hacia los colectivos de riesgo. La disponibilidad en las farmacias será, como todos los años, por los cauces que tienen establecidos al respecto. Sí, consejera, creo que ya ha contestado que ha dicho que bueno que todavía es pronto para analizar los datos de Ordicia y de Azkoitia y Sansomendi. Sí que me gustaría saber, porque sí que se han escuchado algunos datos, por dónde van esos cribados, si podemos darnos un pequeño avance y si se va a llegar a ampliarlos a Azpeitia y si nos podría dar un avance de cómo van los resultados de hoy, los datos de hoy, en general. Vamos a ver. No sería prudente por mi parte, me parece, hacer una valoración de ninguno de los dos cribados que estamos llevando a cabo, ni en Azkoitia ni en Sansomendi, sin tener el conjunto de las pruebas. Precisamente esa es la característica de los cribados masivos, ¿no? Tener una población crítica suficiente para poder hacer una valoración, sacar unas conclusiones. ¿Se va a hacer en Azpeitia o en otra localidad? Pues veremos si las circunstancias lo requieren, los resultados, las conclusiones que sacamos de estos dos primeros cribados que estamos haciendo nos hacen ver que es una técnica que es beneficiosa, se harían, insisto, a la vista de las circunstancias de todas y cada una de las localidades de Euskadi y también a la vista de las conclusiones que vayamos sacando de estos dos primeros cribados. Sobre los datos de hoy, estamos ahora mismo elaborando los correspondientes a las muestras realizadas ayer y sus resultados. Los tendremos en breve disponibles.
Bai, gripearekin lotuta sailburuarentzat beste galdera bat aipatu da dosi gehiago erosi dela, eren bat zehazki gehiago, horrekin nahikoa izango da eskatzen duten guztiei emateko dosia esan nahi dut, arrisku taldekoei ez direnei igual aurten jende gehiago joango dela hori eskatzera? Egoera honetan oso zaila da jakitea zenbat behar izango dugun. Guk pasadan urteko datua kontuan harturik, eren bat gehiago jaso dugu. Guk baliabide guztiak ipiniko ditugu, Euskadin txertoa eskatzen duen oro hark izan desan. Eta horretan ez da izango alegin bat egin gabe utziko duguna. Besterik ez badago berriro ere esaten dizuet, eskerrik asko lagun gaitzazue mezu hau helarazten gizarte oroari eta gogoratu 3 neurri garrantzitsuak. Eskuak garbitzea, gogoratu ezazue, musukoa erabiltzea eta aldentze soziala mantentzea. Mila esker danori.